Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Foro del Cambio de Rumbo. Vamos a ir empezando. Antes vamos a hacer un recordatorio y es que mañana tenemos la marcha Paremos el naufragio de derechos y bueno, me piden que nos recordemos, que nos convoquemos. Va a ser momento de visibilización, de salir a la calle, de contar también por qué estamos aquí, y la quedada va a ser a las 12 en la Plaza del Ejido, que es aquí en el campus donde nos registramos al principio, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Pues justo ahí hay una placita y a las 12 quedamos para salir a las 12:30, ¿vale? Paremos este naufragio de derechos. Y presentamos el espacio, ¿no? Sí, ahora vamos a contar qué vamos a hacer, ¿no? Ok, este momento lo hemos llamado el Foro de Cambio de Rumbo y siguiendo la metáfora marina, la idea es, después de trabajar en las islas, ver si hay alguna inspiración sobre qué nos llevamos al mar común, ¿sí? En el que estamos sumergidos y sumergidas, tenemos un montón ya de ideas y la propuesta de este espacio es que haya un momento de puesta en común, un momento de saber qué cosas han ido pasando en cada una de las islas, sabiendo que no es una, no es, digamos, una relatoría detallada, sino algunas ideas, se van a quedar muchas fuera. Y luego tendremos un momento también por si queremos completar un poco más con conclusiones, nuevas ideas, cosas que nos han resultado curiosas o, digamos, insights de estos, ¿no? Momentos que hayamos dicho, ostras, pues en el día de hoy me llevo esto, ¿no? Y ese va a ser el rato que vamos a estar trabajando hoy. Y nada, ahora van a salir una persona de cada isla a contarnos esas conclusiones, esas ideas fuerzas, lo que habéis estado trabajando esta mañana, de manera dinámica. Así que vamos a empezar a llamar. Y tenemos una metáfora que no es marina, tenemos la metáfora de las conversaciones de ascensor, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando subimos a un ascensor? Pues, ¿no? Nos subimos Chus y yo a un ascensor y le damos al sexto piso, al tercero. ¿Cuál va? Yo al quinto. Yo al tercero. Y entonces estamos hablando, ¿no? Y llega un momento en el que se abren las puertas. Se abren las puertas y tenemos que salir del ascensor, que no significa que hayamos dicho todo. Igual hasta se nos ha quedado algo súper interesante que queríamos decir, pero bueno, hemos intentado decir lo principal. Y cuando se abren las puertas, pues tenemos un nuevo piso al que entrar y probablemente nos separen más cosas, ¿no? Entonces, las personas que van a salir a poner en común lo que ha pasado en cada una de las islas van a hacerlo desde esta metáfora. Entonces, nosotros vamos a estar llevando los tiempos para que sean unos minutitos, como unos 4 minutitos, 5 por persona. Y cuando vayamos viendo que el ascensor va llegando a la planta, pues igual Chus y yo nos iremos acercando amablemente hasta que os invitaremos a bajaros del escenario, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con ¿qué isla? Bueno, podemos empezar con las gentes soberanas y la democracia. Así que la persona de esta isla, darle al quinto piso si quiere. No hay presión, ¿eh? Vale, a ver, vamos a hacer una devolución, pero algo muy genérico, porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, temas que han salido en nuestra isla para recuperar la soberanía y mejorar un poco la democracia. Lo primero, en cuanto a la comunicación, lo identificamos como un espacio de soberanía que no tenemos, que tenemos que recuperar, que lo tienen otros poderes, fácticos, empresas, etcétera, y que además lo concentran en pocas manos. Entonces, creemos que es necesario recuperar ese espacio de soberanía, que son los medios de comunicación, que además serían una herramienta para mejorar la participación de la ciudadanía en democracia. Además, hemos puesto el foco en que nosotros, como colectivos sociales y ONGs, tenemos el deber o la obligación de intentar adaptar el lenguaje para hacerlo más comprensible, que algunas veces no nos enteramos ni entre nosotras mismas.
Entonces, bueno, que sea un lenguaje común, un lenguaje popular en este sentido, para que todo el mundo lo entienda, sobre todo las personas a las que necesitamos que nos acompañen en el camino al cambio. Y esto sería, con esto podríamos intentar al menos establecer otra narrativa o intentar cambiar un poco el discurso hegemónico o al menos incidir con otra agenda setting, con otros temas, con otra agenda. Por lo tanto, los medios de comunicación es una de las prioridades en nuestra isla para recuperar la democracia y la soberanía. El segundo punto sería la participación, que está muy relacionada también con los medios de comunicación. Creemos que hay que poner el foco en la participación local, es decir, la participación más cercana para que todo el mundo se incluya. Es otro de los puntos, que la participación sea local, pero que también sea diversa y plural, es decir, que incluya a todo el mundo, a todas aquellas personas que ahora no tienen derecho o que no pueden participar de los asuntos públicos. Tienen que estar todas, porque si no estaríamos estableciendo un sistema de privilegios y no de derechos, y hacerlo también desde abajo, que es muy importante. Y ya por último, la participación, otro de los elementos sería la autogestión. Hemos hablado de que la participación política no puede ser solamente una cuestión de las instituciones, sino que tiene que ser una cuestión también de autogestión. Tenemos que autoorganizarnos y participar políticamente aparte de las instituciones. El tercer punto, hemos hablado de la movilización política de la ciudadanía, como ocupar los espacios. Necesitamos tener espacios, ocupar lo común, salir a las plazas, visibilizarnos en ese sentido, trabajar en red y construir una agenda común de mínimos, de nuevo, desde abajo y desde la diversidad. La cuarta pata que hemos visto para recuperar la soberanía sería aprender del movimiento feminista y cómo éste ha sabido cambiar el relato y construir un nuevo paradigma, ¿no? Y poner en el centro la ética de los cuidados, ¿no? Y ya por último, hemos reflexionado sobre el uso del derecho y la justicia para proteger a las personas. Esto es muy importante porque hemos identificado el derecho y la justicia como un campo de batalla. Y hemos pensado que deberíamos de apelar a la justicia, apelar al derecho para defender a las personas más vulnerables, incluso aquellos que no tienen a priori acceso a esos derechos, ¿no? Se ha hablado de cambiar la cultura de la impunidad por la cultura de reclamar, la cultura de demandar y de usar ese derecho y esa justicia que a veces, por no cumplirse, pensamos que no es nuestra, pero que en realidad no nos pertenece. Así a grosso modo, ¿vale? Perdonadme si me dejo algo atrás. Gracias, él era Javier Díaz Muriana, uno de nuestros herederos. Ahora vamos a pasar a la isla de la convivencia y el diálogo con Ángel Madero. Tenemos aquí de fondo algunas ideas clave en ese mar, se ve el fondo el azul. ¿Ya? ¿La habéis dado? Bueno, pues en nuestra isla se ha llegado a una conclusión, y es que en el diálogo no puede tener fin, ¿no? No había cómo cerrar un proceso que tiene que estar sí o sí abierto, porque hay muchísimos elementos pues, que hay que volver a dotarlos de sentido, expresiones, palabras que en un momento dado hay que volver a reformularlas porque parecen como que han perdido el sentido que tenían, de tanto repetirlo y tanto tiempo que llevamos haciéndolo. Aún así, algunos de los elementos que han salido es la necesidad de establecer redes, y vamos a replantearnos de nuevo eso de redes que sean abiertas, que sean horizontales, que nos permitan compartir recursos, que nos permitan identificar esas necesidades comunes que tenemos en las diferentes luchas y que nos permitan también contactar con acciones que están desarrollando otro tipo de entidades y que nos motiven, ¿no?, para la acción y que nos sirvan de referencia. Se ha hablado también de política con mayúsculas, de cómo hacer acción e incidencia política, y volvemos de nuevo la necesidad de volver a replantear qué es eso de la política, qué es eso de la acción y de la incidencia política. Se ha hablado de hacer lobby, de unirnos para ser más fuertes,
con respecto a esa incidencia que pretendemos conseguir. Se ha hablado de comunicación, como no puede ser de otra manera, en el diálogo y la convivencia, y se ha hablado de la necesidad de empoderarnos comunicativamente, de poder acceder no solo a los grandes medios de comunicación, sino también hacer uso de los medios pues, más alternativos o comunitarios para establecer la narrativa desde nuestras entidades, cómo conseguir trasladar los temas y no solo los proyectos a la sociedad. Y se ha hablado de transformación teniendo a la persona en el centro, a la persona, al medio ambiente, desde muchos puntos, desde muchos elementos, ¿no? Desde la educación, tanto en el ámbito formal como el informal, esa educación transformadora, desde la generación de espacios de relación donde las personas nos encontremos, y desde espacios de cuidado tanto de los procesos como de las personas con las que estamos colaborando o de las iniciativas con las que estamos participando, y de las personas que estamos en esos procesos y en esas iniciativas, ¿no? Cómo tenemos que cuidarnos para poder cuidar. Hemos llegado al piso. ¿Me queda un minuto? Muy bien, muchas gracias. Tercera isla, sostenibilidad global y cuidados. Isabel Iparraguirre. Hola a todas y todos. Yo empiezo con mis compañeros. Hemos trabajado durante 3 horas, así que no me da tiempo a explicaros todas las cosas que hemos debatido. Sí que ha sido un grupo bastante diverso y lo que sí he intentado coger es los elementos comunes que sí que se han repetido en todos los grupos de trabajo, ¿no? Nosotros hemos empezado por hacer un análisis esta mañana donde hemos visto pues, cómo vivimos en un sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, basado en la acumulación, en dar valor solo a lo productivo y lo que tiene un valor que genere riqueza, valor monetario, y que no pone ni le da valor muchas veces ni a los cuidados de las personas, ni a los cuidados del medio ambiente, los bienes comunes y lo que es la sostenibilidad de la vida. En base a eso, en todos los grupos que han salido, pues obviamente que el eje vertebrador de toda esta isla es poner en el centro de todo a la vida y a las personas que vivimos en el planeta, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuenta tanto de lo privado como lo que hay en el espacio público, lo que se considera productivo, lo que se considera reproductivo. Que todos asimilemos y seamos conscientes de que somos ecodependientes e interdependientes, ¿no? Tener la visión global, las implicaciones que tiene el sistema que tenemos y que para que nosotros llevemos un sistema de vida que llevamos y el nivel de consumo que tenemos, eso tiene unas consecuencias a nivel global, en otros países, en otras personas, en otros lugares, ¿no? Y esto nos lleva a que seamos conscientes de eso, a vivir, a proponer unas prácticas que sean más corresponsables y a una necesidad de un cambio de modelo y un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de modelo en el que defendamos un modelo en el que pasemos a ser, ¿no? Haya una transición de ser meros consumidores y que el sistema nos considere consumidores, sino que nos considere productores, pero no productores de bienes y servicios ni de riqueza, sino productores de cuidados, de saberes, de cultura y de muchas otras cosas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues intentando organizarnos y trabajar en alianzas, en redes, en común, donde tiene que haber un planteamiento que nos lleve a trabajar y a darle mucha importancia a lo global y a la urgencia de todas estas necesidades y esta guerra que planteaban ayer, pero también a que nos demos apoyo en nuestras luchas más locales, en nuestras iniciativas más locales y más cosas concretas, ¿no? Que yo me sume a esta de sostenibilidad no quiere decir que cuando haya que parar un desahucio no me mueva. Otra cosa que se ha repetido mucho en todas las islas es la importancia de la educación. Trabajar todo este tema de la educación ambiental, la educación en otro tipo de valores, en
en los cuidados, en el autocuidado, en la autogestión, y para eso se han puesto un montón de ejemplos de iniciativas que ya hay con colegios donde se comparte con organizaciones ecologistas que están ya tienen campamentos, tienen distintas maneras para trabajar con la escuela pública e intentar meter en el currículum formativo estas prácticas ambientales y estas teorías, ¿no? La otra idea que ha salido, que veo que también ha salido en otros grupos, es el tema del relato, el nuevo relato, ¿no? ¿Cómo convencemos a la gente que no estamos aquí, como salía ayer? Y a los que estamos aquí, para alinearnos ya también, pero a los que están fuera, de la urgencia, de la importancia de trabajar todo esto, de poner la vida en el centro, de cambiar el sistema, ¿no? De que se nos acaba el tiempo y que esto hay que ponerse a trabajar con ello ya y que les va a afectar a ellos y a ellas también, ¿no? Y los dos últimos temas que salen han sido la incidencia política. Obviamente, todo esto también necesitamos unos marcos legales y unas políticas que nos garanticen que la vida, los intereses de las personas y el medio ambiente se va a poner por encima de otros intereses como pueden ser el de las empresas y la acumulación de capital. Luego ha habido una propuesta para compartir experiencias y distintas alternativas. Y os comento que han salido pues, las teorías del buen vivir, otros conceptos que han salido es el de crecimiento, pero también la insumisión, la desobediencia, la revolución pacífica, no ser reactivos y que no nos paralice la magnitud de todos estos problemas que parecen muchos, pero que hay que ser ambiciosos y podemos hacer muchas cosas. Y un punto de disenso, que no sé si estamos diciendo puntos de disenso, ha sido la Agenda 2030. Y ya. ¡Qué presión! No, estaba pensando que igual yo me voy a poner por aquí y hacemos una doble presión. Es que Si no huyen. escapan por allí. Bueno, muchas gracias. Ahora la Isla de la Dignidad Compartida con Irene Bernal. Parece que estoy dando unos premios. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho esta mañana en la isla? El punto de partida de todos los grupos ha sido el reconocimiento de la vulneración de los derechos y de la pérdida de derechos que hemos tenido. Bueno, no es que los tuviéramos todos antes, pero la pérdida progresiva que hemos tenido especialmente en esta última década, ¿no? Y además, pues bueno, los hemos acompañado de experiencias que además los grupos han estado siempre en clave de interconectar, lo cual ha sido muy fácil porque, bueno, pues todos ellos han sido capaces de encontrar esa experiencia y esa vinculación con su experiencia y ha sido, yo creo, que un espacio muy enriquecedor. Y bueno, pérdidas de derechos de personas migrantes, pérdidas de derechos en lo que es estado de bienestar, en sanidad, en empleo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, sí que digo, en esa clave de conexión. Y algunas de las propuestas, y solo voy a decir algunas de las propuestas, porque han sido muchas, y además sí que es verdad que después en la puesta en común otras islas también lo han reconocido, y es precisamente la necesidad de empoderarnos como ciudadanía y dar ese paso adelante y además desde una perspectiva que en un momento determinado hemos nombrado como agentes de cambio, transformadores, pero hemos decidido llamarnos agitadores y agitadoras sociales, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un punto interesante del debate. Luego, por otra parte, es cierto que dar ese paso adelante es necesario también tomar conciencia, ¿no? Una palabra que voy a intentar repetirla tal y como la han dicho algunas de las compañeras, concientización social, y es efectivamente, pues bueno, pues no solamente tomar conciencia de lo que tenemos que hacer hacia afuera, sino también nosotras mismas, ¿no? de ese ejercicio. La necesidad también de crear relatos alternativos, pero además una mirada diferente, y es que tienen que ser relatos alternativos, pero que estén interconectados. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Otra de las propuestas, tengo más, aquí hay un montón, pero bueno. Otra de las propuestas es que todo esto que podemos hacer lo tenemos que hacer, digamos, desde la incidencia política, ¿no? Un ejercicio de
incidencia política para la recuperación de todos esos derechos. Incluso en algunos casos hemos aterrizado un poco, pues como pueda ser la actuación con marcos legales para la protección social, para servicios sociales, etcétera. Otra de las propuestas es la necesidad de una coeducación transformadora, que también lo han abordado algunos de los grupos. Y además poniendo un foco muy importante en la necesidad de enfocarnos en temas de migración, la necesidad urgente en este caso de visibilizar, de reconocer y de convivir, ¿no? En todos, yo creo que prácticamente en todos los grupos, por lo que hemos estado viendo además, es que es la necesidad de actuar también en contra de las violencias, ¿no? Y no tengo a nadie a mi lado, así que he cumplido en tiempo y forma y listo, ya está, lo dejamos aquí. Muy bien, pues 4 ya, ¿no? Quinta isla, alternativas económicas. Eva Armendariz, ¿dónde estás, Eva? Por ahí. Bueno, pues en nuestra isla de alternativas económicas ya han salido varias de las cosas que hemos mencionado también en nuestra isla, en otras islas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas principales que han salido es que hay que apostar por una economía que ponga a las personas y el planeta en el centro. También por una economía en la que participemos todos, una economía en la que esos procesos sean participativos. También que tenemos que construir un nuevo imaginario colectivo sobre qué es la economía y demás, y que para ello la educación es clave, tanto la formal como la informal, tratando de construir ese nuevo imaginario. Y también se ha hablado de que es necesario cambiar las estructuras de poder vigentes. Y bueno, en cuanto a cambios políticos, ha mencionado en concreto las políticas fiscales, las financieras y las laborales. Y luego, ya yendo un poco más a lo concreto, ha salido como que el consumo puede ser una herramienta de transformación muy importante. Y en este caso, como herramienta de transformación, también decíamos no solo hacia afuera, sino también hacia dentro de las propias organizaciones, ¿no? Y esto está vinculado a otra cosa que ha salido bastante, que es el tema de la visibilización o de la comunicación, ¿no? De que en realidad necesitamos también hacer un esfuerzo más grande en visibilizar todas las alternativas económicas que hay actualmente, que muchas veces pues como que hay dificultades en visibilizarlas, ¿no? Y bueno, y por último ya el tema de la necesidad de trabajar en red y para seguir construyendo las alternativas económicas. La isla 6, que es la isla de los territorios vivos, con Cecilia Carballo. Que me precipito al vacío. Pues muchas de las cosas que han salido en las otras islas también son parte de las conclusiones de nuestra isla. Partíamos de un diagnóstico, yo creo que más apegado al territorio y a las experiencias locales, y decíamos que, bueno, que parte de lo local y que el rescate de la diversidad territorial se hacía tangible a través de distintas iniciativas productivas o de consumo, ¿no? Hemos identificado lo local o también el territorio como lugar o espacio de vida que está lleno de historias y de identidades muy distintas y personales, ¿no? De esta parte, digamos, más apegada a la tierra, luego pues hemos dado un saltito hacia confluencias más teóricas y hemos venido un poco a confrontar lo urbano con lo rural y cómo, bueno, pues tenemos o vivimos con cierta desafección, ¿no?, lo que tiene que ver con la ruralidad, ¿no? Y por eso decíamos o hemos concluido, ¿no?, que frente a sistemas tradicionales urbanos y muy apegados a jerarquías que ya están y que hablan de un modelo que es el modelo contra el que queremos trabajar o derribar, pues necesitamos repensar el concepto de ecosistema, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, ¿no?
Decimos que nuestra mirada hacia lo local y sobre el territorio pues no puede ser localista, sino que tiene que transgreder y que además se tiene que hacer o tiene que transgreder y conllevar a la acción política y estar interconectado a los distintos niveles, no solo al nivel local, sino también al regional, al nacional o incluso al nivel global, ¿no? Desde el punto de vista de qué herramientas son interesantes, ¿no?, para ir cambiando estas lógicas, compartimos también con otras islas la necesidad de invertir y reforzar todo lo que tiene que ver con poder ciudadano. Hemos hablado o convergido en que la comunicación también y el lenguaje es una manera muy importante, es decir, no solamente es necesario poner encima de la mesa y compartir todas estas experiencias, sino además hay que saberlas contar, ¿no?, para que así sean también poderosas y transformadoras, ¿no? Hemos hablado también de la necesidad de trabajar más y mejor, invertir en la educación en valores, no solamente en los ámbitos formales, sino también aprovechar muchos ámbitos no formales, ¿no?, que están ahí, que son más comunitarios y que hablan más del encuentro. Bueno, más cosas que han salido. Bueno, hay una cosa que tiene que ver con reequilibrar la balanza también, vinculada a las relaciones de poder. Queríamos o queremos y pretendemos deconstruir el sistema capitalista, que es depredador y que también lo hemos definido como dominante a través de modelos que quizá han salido en otras islas, ¿no?, que son modelos mucho más cooperativos, colaborativos, que son horizontales, que son feministas y que son diversos, ¿no? Y yo creo que ya, como soy chica y soy súper presumida y estoy en un ascensor, pues yo me estaría mirando en el espejo ya a estas alturas, pero... Bueno, pues tenemos las islas, probablemente muchas de las cosas que hayáis escuchado las recordéis, de cosas que se han dicho, seguro que quedan un montón de cosas por decir. Lo bueno es que hemos tenido un equipazo de relatoría que han capturado una buena parte o esperemos que casi todos los debates, las ideas, las propuestas, experiencias que habéis comentado. Entonces, esto es una pequeña pildorita de luego lo que dentro de unos días, cuando podamos sistematizar un poco todo esto, os podremos devolver en un documento, ¿ok? Entonces, esto es solo... ¡Un aplauso! Bueno, y decíamos, claro, estamos en las islas, ¿no?, que ya es de venir de nuestras organizaciones, nos vamos a islas y luego queríamos hacer un salto al mar común. Y decimos, claro, es que esto hay que digerir, cómo tú pasas de una isla a un mar, ¿no? Esto es un salto. Y este es el foro para hacer ese salto, ¿no? Entonces decíamos, madre mía, esto, a ver cómo lo hacemos. Total, que para este salto nos hemos puesto con algunas personas a hacer un poco de digestión. ¿Sí? Y también con una metáfora marina que hace un tiempo leí, no sé si es verdad, pero yo juraría que lo leí, que las ballenas son uno de los animales más grandes, ¿no?, que tenemos y que tienen uno de los estómagos más pequeños. Entonces hemos pedido a 2 personas, de toda esta gente que estáis aquí, a 2 personas que nos ayuden un poco a hacer una pequeña digestión, ¿sí? Les hemos pedido que con todo esto nos presenten algunas ideas de algunos elementos que ellos pues ven, ¿no? ¿Quiénes son estas 2 personas? Itziar Ruiz Jiménez y Pablo Martínez, así que os vamos a pedir que... ¿Queréis sentaros? ¿Sí? Ok. ¿Sentados? Sí, ¿no? ¿Os apetecía más? De pie, venga, de pie. Lo que queráis. Buenas tardes. Como veis, nos han dado el papel más fácil,
Somos todas y todos gente que sabemos priorizar, que sabemos en pocos minutos sacar 2, 3 ideas de la multitud de ricas experiencias, conocimientos, diagnósticos, propuestas que en cada una de las islas ha salido. Entonces, todo lo que ahora vamos a decir pues es nuestra interpretación de algunas de las cosas que podríamos llevarnos a ese mar común de todas esas islas, pero nos lo vamos a llevar todo, ¿no? Todo lo que en esas islas hay, pues va a ir al mar común. Pero aquí Pablo y yo hemos pensado alguna cosilla que pensamos que podría estar bien llevarnos al mar común. Sí que pensamos que ha salido un poco de conexión de todas las islas una idea clave, que es que tenemos que construir entre todas una agenda de mínimos. Qué fácil, ¿no? Ya todos tenéis en la cabeza, con todo lo que hemos visto, cuáles son esos mínimos, ¿no?, que vamos a construir entre todas a partir de lo que hemos hablado aquí y hacia adelante, ¿no? Nosotros hemos pensado que al menos esa agenda de mínimos debe tener 3 cosas. La primera de ellas es poner en el centro a la gente, poner en el centro a sus derechos. Los derechos de la gente, sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres, los derechos de toda persona a una vida libre de violencia y discriminación y a no sufrir ningún tipo de discriminación y de violencia, da igual su condición. Pensamos también que tenemos que poner en el centro a la vida y al planeta. Y que eso se puede hacer en muchos ámbitos, ¿no? Y aquí en las islas ha salido cómo podemos hacer con experiencias muy concretas en el ámbito político, ¿no? Y ha salido en muchas de las islas como un elemento de conexión, como algo que nos podemos llevar al mar común, la idea de que tenemos que poner en el centro el derecho a la participación ciudadana en todos los espacios. En el espacio local, en el barrio, en las plazas, en el espacio de los ayuntamientos, en el espacio regional, en el espacio nacional estatal y en los espacios internacionales, ¿no? Que tenemos que usar herramientas políticas y jurídicas de incidencia, de uso del sistema judicial, de instrumentos internacionales de derechos humanos para actuar en ese ámbito político, poniendo en el centro, ¿no?, a la gente, sus derechos a la vida y al planeta, ¿no? Que tenemos también que aprender muchísimo de lo que ha hecho el movimiento feminista, de lo que ha hecho las mareas y de cómo el movimiento feminista ha conseguido, una lucha de muchos años, pero en los últimos tiempos, cambiar el paradigma y cambiar los relatos, ¿no? Y que tenemos que construir agitadoras y agitadores sociales, que tenemos que construir una ciudadanía activa. También hemos visto como conexiones que nos llevamos al mar común, que en el ámbito socioeconómico y en nuestra vida cotidiana tenemos que cambiar nuestros modos de producción y de consumo para llevarlo hacia el mundo de la ética de los cuidados, a la producción de cuidados y de saberes, a un modo de producción basado en el ecofeminismo, basado en otras formas de consumo, basado en otras formas de habitar los territorios, basado en el buen vivir, basado en la ecodependencia. ¿Su turno? Sí. ¿Tienes turno? Tengo mi propio micro. ¿Funciona? Sí. Hola. En segundo lugar, después de poner en el centro la gente, la vida, lo que reproduce la vida y el planeta, creemos que la segunda idea fuerte es poner en práctica, o hacer las prácticas y poner las prácticas y los valores de múltiples estrategias alternativas, ¿no? Muchas de ellas estarán en esa relatoria completa, ¿no?, pero que han aparecido, pero todas aquellas que nos permiten ser feministas, ser anticapitalistas, ser antirracistas, ser decoloniales. Y esto a varios niveles, ¿no?, o a todos los niveles y con distintas escalas, ¿no? En el nivel interno, en el nivel personal, y aquí podemos hablar de personas o podemos hablar de organizaciones, podemos poner nuestra mente tanto en las personas como en las organizaciones, ¿no? Hay por ahí propuestas interesantes, ¿no?, de cómo a partir de esos principios podemos hacer auditorías de nuestras propias organizaciones, ¿no?, para convertirlas en organizaciones más claramente feministas o más claramente decoloniales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a nivel interpersonal, a nivel de las relaciones entre las personas y entre las organizaciones, ¿no? Esta mañana en uno de los grupos, cuando se resumía al final con una palabra, tal vez la más repetida era la de red, ¿no?, o redes, ¿no? Cómo conseguir, a partir de todos esos principios,
entender que nuestras organizaciones son instrumentos con vocación de estar permanentemente en relación, ¿no? Y en conexión, como por otra parte Quórum Global pretende y pretendía, ¿no? Y también en el nivel social, en el nivel sociopolítico, en el nivel de la esfera pública, ¿no? En el nivel con que nos presentamos individual y colectivamente, realizando acciones, realizando intervenciones, pues también revisarlas a partir de todos esos principios, ¿no? y asumir como una tarea propia la incorporación de todos esos valores y de todas esas prácticas. Sí, porque un poco lo que veíamos, ¿no?, en todas esas conexiones, la insistencia en el relato, en cambiar el relato, es que muchas veces quizás no ponemos suficientemente en valor que ya existen otros mundos diferentes, que ya existe otra forma de hacer economía, que ya existe otra forma de organizar la vida, de poner en el centro de los cuidados, ¿no?, que hay múltiples, diversas estrategias feministas, antirracistas, anticoloniales, antiecológicas, bueno, que pone en el centro no solamente los derechos de las personas, sino también de los animales y del resto de los seres vivos, ¿no? Entonces pensábamos que es muy importante todo ese laboratorio de experiencias, porque una de las claves del poder, ¿no?, pensábamos que tenemos que hablar del poder y del conflicto con el poder, ¿no?, y que una de las claves del poder es hacernos creer que no hay alternativas y ha criminalizado, ha marginado, ha invisibilizado todas esas múltiples prácticas existentes, ¿no? Entonces, ese laboratorio de experiencias que nos llevamos de todo lo que hemos sacado en las islas, tenemos que llevarnos al mar común la idea de que durante mucho tiempo el poder ha hecho una caza de brujas, ¿no? Y todos esos conocimientos alternativos que han sido criminalizados han sido masacrados, han sido marginados, y los tenemos que poner en valor y los tenemos que practicar a esos tres niveles, ¿no?, en lo personal, en lo interpersonal y en lo sociopolítico, ¿no? Y la tercera clave, así que nos llevamos idea de cómo construir esa agenda de mínimos diversa y en común entre todas. Pues es precisamente que, aunque sabemos y conocemos que hay alternativas y prácticas para vivir de otra manera, aunque las criminalicen todavía en presente y las traten de invisibilizar, pues en todos los grupos también sale de alguna forma que compartimos una especie de frustración, ¿no? Y es que, bueno, pues todos esos valores y todas esas prácticas no son hegemónicas, sino que constatamos cómo hay una serie de valores, de modelos que son hegemónicos, que se imponen como del concepto de hegemonía cultural, ¿no?, en todos los niveles de la vida y en todos los órdenes de las organizaciones, y contra ellos, y este es el tercer elemento, nos proponemos luchar, ¿no? Se trata de nada menos que hacer toda una deconstrucción de los valores que son actualmente hegemónicos, ¿no? Y esto tiene un itinerario en lo personal, en lo biográfico, pero necesita, ¿no?, de la inteligencia colectiva, del intercambio, del diálogo, de la horizontalidad, para desde las propias formas empezar a cambiar algunos de los elementos de esa hegemonía, ¿no? La horizontalidad, poner en valor lo que reproduce la vida, supone en la realidad de hoy en día ya una verdadera revolución de valores, ¿no?, donde están otros valores primados, ¿no? Tenemos que aprender a poner en valor los cuidados y la ternura. Tenemos que resignificar y reaprender el uso del tiempo, e incluso el concepto de tiempo con el que medimos nuestras propias relaciones y nuestras propias aspiraciones, ¿no? Entre todas las ideas y propuestas que han surgido y que se han debatido, según hemos podido escuchar en los grupos y en el trabajo de síntesis, luego, pues cabría destacar por lo menos 4, ¿no?, que pueden servir de una mini especie de hoja de ruta, ¿no?, para ese cambio de la hegemonía cultural. En primer lugar, lo que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y esto tiene que ver, cuando hablamos de medios de comunicación públicos, por ejemplo, pues apostar por esa nueva ley audiovisual que garantice legalmente y de manera obligada, ¿no?, el acceso a las organizaciones y la sociedad civil a la generación de información y de difusión de enfoques, ¿no? Cuando hablamos de medios alternativos, bueno, pues son los nuestros, ¿no? Son nuestros medios y deberían serlos cada vez más, ¿no? No debería haber organización
social, que compartiera cualquiera de los valores que estamos compartiendo, que no tuviera un apoyo explícito y monetario, si cabe, a la generación de esos medios alternativos, ¿no?, que viven en la independencia y, como sabéis, en la intemperie, ¿no?, que hacen esa independencia. También los medios comunitarios, los medios que nos informan de lo local, de ese territorio más próximo, de esa cotidianidad más cercana y que pone en valor lo que hay en ese ámbito, ¿no? En segundo lugar, hablamos de esfera pública para cambiar la hegemonía cultural y, por lo tanto, hay que hablar de ocupar esa esfera pública y de ocupar el espacio público, ¿no? También el territorio, ¿no?, de lograr estrategias eficaces contra los bulos, contra los fake news, contra las consignas basadas en miedos, en intereses perversos que no nos representan, ¿no? Es necesario reapropiarse, o en su caso, si es que no ha sido propio con anterioridad, en apropiarse nada más de esos espacios públicos, ¿no?, en los que simbólicamente se reproducen las vidas. Valen las plazas de las ciudades, pero valen también las tierras de los espacios rurales, ¿no?, como espacios para la apropiación y para demostrar simbólica y realmente que se puede vivir de otra manera lo público también, ¿no? Y, cómo no, el espacio de movilización social. Hablaba Chus antes, ¿no?, de la cita de mañana o de la autocita que tenemos mañana en la mañana. Los espacios de movilización social, ¿no?, que no son solo denuncias de carácter estético más o menos masivas, sino que persiguen, ¿no?, proponer disrupciones en la forma de entender esos valores hegemónicos actuales, ¿no? Pretenden abrir brechas en el significado de muchas de las palabras que están tan manidas, ¿no? Tercer lugar, lo que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no?, la generación de redes de cotidianidad. Creo que se resume muy bien en una de las frases que han llegado, ¿no?, casi como conclusión de uno de los grupos, ¿no?, aquella que dice que para cambiar el mundo, cambia tu mundo, ¿no? Y a partir de esos principios y de esas acciones que por cotidianas las tomamos a veces por rutinarias y olvidamos el carácter político que tienen esas acciones cotidianas también, más aún cuando se repiten, ¿no? Y en último lugar, lo que tiene que ver con la educación en el sentido más amplio, ¿no?, esa educación que puede ser transformadora y que se puede hacer de manera transformadora, que nos puede ayudar a construir y a configurar ese cambio de paradigma, a la sustitución de ese modelo capitalista, heteropatriarcal, por diversos modelos horizontales, feministas, ecologistas, anticapitalistas, ¿no? Se trata de construir también esa esfera de los saberes para las que necesitamos reconocernos en el diálogo, en la horizontalidad, en la inteligencia colectiva, asumir que necesitamos miradas y perspectivas que articulen lo local con lo más global, que articulen lo urbano con lo rural, que articulen todas esas paradojas en las que nos encontramos, que sea necesariamente interdisciplinar y respetuosa entre las disciplinas. Necesitamos, y debemos reconocerlo, mucha formación, y necesitamos también hablar diversidad de lenguajes. Necesitamos los 140 caracteres para ser eficaces, pero necesitamos también largos textos, reflexiones y análisis. Necesitamos ocupar espacios de opinión, necesitamos que todos esos principios y esos valores puedan ir haciéndose o reconociéndose tan grandes como ya son, ¿no? Se trata de multitud de acciones y de estrategias para eso que a veces resumimos con cambiar el relato, para construir un relato que parta de la idea radical de que somos, antes que nada, ecodependientes e interdependientes. Facilito, ¿no? Ya está, ya lo hemos concluido, ya sabemos cómo hay que hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Se nos ha olvidado decir, había otra opción para la digestión que es recomendable también, que es dormir un rato de siesta, pero se nos ha olvidado decirlo al principio. Bueno, pues solo para concluir, todo esto es para meter miedo al poder y tenemos que hacerlo con mucha risa, con mucho amor, con muchos cuidados y construyendo mucho, pero mucho afecto entre nosotras, pero también con esas millones de personas que están ahí fuera, a las que tenemos que llegar, a las que tenemos que convencer y de las que tenemos que escuchar.
aprender a escuchar sus necesidades, sus demandas, sus deseos y desde ahí construir esas redes más allá de las que están aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora muchísimas gracias. Ha sido 12 minutos, una primera lectura de lo que llevamos trabajando desde las 9 de la mañana prácticamente, así que muchas horas de trabajo. Y ahora queríamos abrir la palabra para si alguien quiere hacer alguna aportación, algún comentario, enriquecer esta lectura. Tenemos el tiempo que queramos, no hay que agotarse por agotar el tiempo, así que esto es una invitación abierta, ligera, fresca, quien quiera tiene la palabra. No tenemos micro inalámbrico, así que como hay que ocupar los espacios y la palabra, pues invitamos a subir a quien le apetezca en esta lectura, esta digestión colectiva. Este momento difícil de romper. O sea, nadie os vais a subir aquí arriba, ¿no? Si hay alguien que le apetezca comentar algo, aunque sea desde la silla, ¿no? Desde el asiento, es un momento. Y si no, pasaríamos a cerrar. Subir es sobre todo porque hay gente grabando, esto está en streaming, entonces, bueno, si hay alguien que está en casa hasta ahora escuchándonos, que nos escuche bien, ¿no? También es una manera de cuidar. Estamos. ¿Sí? Ok. ¿Les anima? Pues parece que vamos a ir... tenemos... ¿Sí? ¿Te animas a subir o...? Luis, ¿te animas a subir? Que te escuchemos bien. No. Que no llega el micro. A mitad de camino, hacemos una mitad de camino. Mira, solo para la gente que... Ya está. No penséis más el cable. Vente aquí. Hombre, yo quería provocar un poco a los de la isla de alternativas económicas, porque resulta que creo que son 470.000 millones las cuentas que los españoles tenemos fuera. Eso es la mitad del PIB. Y quería a los de las islas alternativas que me decís, la isla alternativa económica. ¿Qué me decís a esa pregunta? 457.000 millones, que es prácticamente la mitad del PIB del Estado español. A ver si hay alguien te la... Empezamos momento de provocaciones. Entonces, ¿podemos responder a las provocaciones o no? ¿Hay alguien que quiera responder? ¿O hay alguien que tenga una nueva provocación a otra isla y empezamos a tirarnos? ¿No? Estamos aquí todo el día, de nuevo vamos a construir en común y ahora nos empezamos a tirar, ¿no? De una isla a la otra. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Pues vamos a cerrar entonces. Por aquí. Me da vergüenza, como a todos, pero creo que la participación es un valor. Me vais a permitir una paradoja, y es que ante una emergencia, otra emergencia. Ante una emergencia entendida como urgencia, como la encrucijada que tenemos, una emergencia entendida como surgimiento de algo nuevo. Y esta emergencia es la que estamos fabricando aquí en Quorum Global. A mí me ha animado mucho todas estas sesiones, y la emergencia suele surgir generalmente de la transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad y la transcomunicación no es solamente la relación en horizontal, sino que de esa complejidad se produce algo nuevo. Todo lo novedoso viene por el enriquecimiento mutuo. Y aquí ha habido mucho enriquecimiento de generaciones, de maneras de entender la vida, de tipo de prácticas. Yo me siento diferente de todos vosotros y, sin embargo, me siento muy unido a todos vosotros. Entonces, felicidades por esta emergencia ante la urgencia. Bueno, yo hago
otra provocación, yo ya he escrito en la playa, menos ONG, más revolución ecosocial, y creo que el problema que tenemos, que las ONG son parte del sistema. Y todo el discurso que he escuchado de ciudadanía, de participación, de sociedad civil, es un discurso que viene de la Cumbre de Río en 92, que es muy realmente neoliberal, desarrollo sostenible, y necesitamos algo mucho más rompedora, que es mucho más revolucionaria, y las ONG no pueden tomar el liderazgo de estos procesos. Tienen que ser los movimientos sociales y que no están aquí. Entonces, tenemos que pasar el liderazgo a otras estructuras. Esto se está animando, así Sí. que... De hecho, es muy interesante, ¿no? Ahora nadie quería hablar y ahora todo el mundo ¡guau! Oye, dependiendo de cómo sube la temperatura, igual ponemos así un poco la bajamos un poco, ¿no? Vamos a ver cómo está el... ¿Querías comentar algo? Sí. Venga. ¿Subimos todo? Bueno, qué fatiga. Bueno, no, porque nos ha retado aquí a los economistas. Bueno, hemos estado, porque saliera la idea que se ha trabajado mucho, que quizás no se ha visto sintetizada, pero todo el tema este de la economía del bien común, ¿no? Que verdaderamente hay fórmulas, aunque bueno, son muchas y diversas, pero que al final materializan realmente todo esto de empoderar a la sociedad, a las personas, a los pueblos. Y por otro lado, como educador además, pues ha salido mucho también en los economistas el tema de los jóvenes, ¿no? La educación que ha salido mucho, pero los jóvenes y bueno, las nuevas generaciones, las capacidades que tienen, ¿no? Hablábamos que había experiencias en las que se le planteaba a un grupo de chavales de la ESO si redibujaran la ciudad, cómo construirían muchos espacios, y nos sorprenderían que no dicen cosas absurdas, ¿eh? Construirían en el centro de la ciudad una especie de plenario donde se vieran todas las caras, donde hablaran cosas, construirían muchos más parques, construirían muchos más elementos para cuidarnos. Y una idea, y saco una idea que no es mía, que ha salido del grupo, pero me ha parecido muy interesante y nunca había caído, y puede que ninguno tampoco haya caído, ¿no? Cómo están construidas, por lo pronto, en nuestro habitáculo, ¿no? Nuestras casas, ¿no? Donde fomentan pues ideologías y movimientos, o sea, es decir, todo el mundo tiene una lavadora, todo el mundo tiene un horno, pero igual pues una lavadora en todo el edificio pues podría ser interesante, reducimos el número de gastos y de tal, y fomentamos el compartir. Pues la verdad es que nunca había caído, ¿no? Cómo están construidas ya no solo las ciudades, sino nuestros propios hogares, ¿no? Entonces, y en esto ya termino, igual tendríamos que preguntarle a los que van viniendo, yo ya me salgo y soy un niño casi también y me debería de callar, pero deberíamos preguntarle a esos chavales qué mundo quieren, ¿no? ¿Qué mundo quieren? Igual nos sorprendería, porque es un mundo mucho más bonito, mucho más feliz, mucho más rico que igual el que le dejamos, ¿vale? Pues ya está. Teníamos por aquí, ¿había alguien más levantado la mano antes? ¿No? Vale, yo quería plantear algo que ya ha salido en algunos grupos y en algunos espacios, y es, bueno, aquí estamos muchas ONG y nos han marcado una hoja de ruta que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y a mí me gustaría aquí hacer una invitación a que podamos hacer un proceso, que de alguna manera yo creo que este puede ser el punto de partida, para crear un diagnóstico común, algo que le falta totalmente a los ODS, es un documento que carece de diagnóstico, y a partir de tener un diagnóstico común, creemos una hoja de ruta común, porque creo que no nos representan los ODS. Gracias. Muy bien, iba a decir que la cuota, ahora necesitamos un poco también de equilibrio de género, así que muy bien. Así que los hombres no vais a hablar por ahora.
Bueno, yo era un poco por la pregunta de los 400 y pico mil millones que decía el compañero, ¿no? Bueno, por supuesto, no sé si te referías a los paraísos fiscales, me imagino que sí. Por supuesto que hay problemas económicos como son los paraísos fiscales, como es la banca pública, como es el impuesto de transacciones financieras. Todo esto, digamos, como es la globalización que nos está invadiendo. Lo que pasa es que en el grupo nuestro, si nos metíamos en ese terreno, pues era un terreno que no creíamos que estuviera en este foro. De hecho, nos hemos metido un poquito incluso, ¿no? Hablando de las monedas virtuales, hablando de la banca pública, pero nos hemos referido más a la economía del bien común, a lo que, digamos, la óptica ha sido la misma óptica que ha estado presente en el resto de las islas. No ha sido una isla técnica de economía, porque creo que eso, si lo queremos hacer, estamos dispuestos a hacerlo, pero ahora mismo yo creo que no era el foro. Por supuesto, de los paraísos fiscales hay para hablar todo lo que queráis, vamos. Y bueno, los tenemos aquí cerca. Incluso Madrid es un paraíso fiscal en el impuesto de sucesiones y en el impuesto de donaciones. Hay mucho que hablar, pero nos hemos dedicado, digamos, a la economía social desde el punto de vista que han hablado en todas las islas. Pero eso, por supuesto, lo tenemos ahí. Cuando queráis, tiramos con ello. ¿Alguna mujer más? ¿Prioridad? Mujeres a otras identidades son Esto, bienvenidas. profundizando un poquito en el tema de la construcción de relatos alternativos al oficial, para mí sería muy importante poner sobre todo la escucha a todos aquellos colectivos que fundamentalmente han estado marginados. Los colectivos de los que por marginación de sexo, de identidad sexual, de económicos, políticos, es decir, a veces construimos relatos desde nuestro propio mundo y hablamos más que escuchamos. Y el relato alternativo tiene que venir de lo alternativo, de quienes no han estado en el poder, pero se están empoderando y tienen cada vez más que tomar el poder. Si no, no habrá relato alternativo, pienso yo. Así que ahí la que llegan tenemos repartiendo. Sí, yo solo quería poner el punto, en el punto 3 que han hablado los compañeros de la Mundial, que a mí me parece interesantísimo y a mí es lo que me emociona, ¿no? La cotidianeidad, la fuerza de lo pequeño, de las cosas que hacemos del día a día, de los abrazos, de los afectos, de las relaciones con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Yo vengo de un pueblo muy pequeño y para mí es tan importante la lucha que se puede hacer allí desde algo tan pequeño, que no es visible, que es verdad que falta esa visibilidad, pero es tan importante que empezamos a construir desde nuestros barrios, nuestros pueblos tan pequeños y desde nuestras familias, que para mí es eso, o sea, es los medios de comunicación, a lo mejor no llegamos al gran público, pero que empecemos a construir nuevas realidades, nuevas alternativas desde nuestro pequeño entorno, para mí es lo principal. Y simplemente eso que tiene que ver con ocupar el territorio, con empezar a apropiarte de todo lo que tienes alrededor y empezarlo a sentir tuyo, a cuidarlo como si fuera tuyo y así en esta parte del medio ambiente, la parte de la tierra, empezaremos a cultivar nuestros propios alimentos, cultivar nuestros propios procesos. Entonces, para mí es tan importante la cotidianidad que quería destacarla, eso, simplemente eso. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta, he aprendido mucho y confirmo lo que ya sospechaba antes de venir, y es que tenemos una riqueza de discursos muy grande. Sin embargo, nos queda un ratito todavía de Islas Encendidas y yo me iré muy frustrada si no damos un paso más allá de la construcción de relatos. Yo quiero que hablen de nosotros los otros y quiero hacer cosas. La verdad es que me gustaría
que lo que nos queda intentásemos focalizarnos sobre un programa de acción, porque yo les puedo leer, escuchar, pero yo quiero hacer, lo que quiero es actuar, no me importa actuar junto a personas que no comparten el mismo relato que yo, no es que no me hace falta ni siquiera que... Yo creo que ha habido muchas discrepancias en los grupos esta mañana y que la síntesis nos obliga a borrar esas discrepancias, pero que es que no me importan las discrepancias. Es que yo creo que tengo muchas cosas que hacer con personas que no me hace falta que firmemos un documento en el que estamos de acuerdo. No me hace falta ese documento y quería un poco que no focalizásemos tanto la atención sobre los discursos, sino que hacer un programa de actuación, aunque no estemos de acuerdo. Hola, me he pensado mucho si salir o no, y me has animado tú, además, te lo digo ya de antemano, porque he querido plantear en distintos espacios durante el día lo que algunos ya me habéis escuchado, pegado la chapa, entonces me lo he pensado mucho porque he escuchado el tema de no vendas tu libro, etcétera, pero yo me he puesto a reflexionar y digo, no es mi libro, es un libro común, ¿no? Y yo venía con el objetivo aquí de lo que acaba de decir la compañera, de sacar acciones concretas y sumar fuerzas de distintos colectivos, no solo ecologistas, yo estoy en el ecologista y en muchos más, pero representativos, sino sociales, plataformas afectadas, etcétera. Ya me habéis escuchado varios, pero para los que no me hayáis escuchado, os propongo una cosa concreta. De aquí a dentro de 6 semanas se van a desarrollar actividades, tanto en Málaga como a nivel nacional y en las localidades, para el tema del cambio climático, sobre todo el cambio hacia un modelo renovable. Ya entraremos en el discurso de cómo lo hacemos, por el tema de gente que piensa más en el decrecimiento, etcétera. Pero abandonar el carbón, ¿vale? Cerrar las terminales de carbón porque están obsoletas, y ese trabajo hay que hacerlo a nivel global, nivel nacional y nivel local, ¿vale? A nosotros en Málaga no nos afecta directamente, pero sí se pueden hacer cositas para ir sumando. Entonces, lo mismo que he dicho durante todo el día, el que se quiera acercar después a mí y darme su contacto para generar una red que después tenga la información de las actividades que vamos a hacer aquí en Málaga, aquí estoy, ¿vale? Álvaro, y encantado. Al hilo de esta última intervención, sí comentaros que hay una página web que pretende eso, que se llama mapa.quorumglobal.org, que es como una página de contactos. No tiene otro objetivo de decir, estoy aquí, me dedico a esto y quiero mezclarme con otros. Y es una base de datos colaborativa. Entonces, si alguien quiere decir, oye, estoy en Málaga, estoy en Sevilla, estoy en Albacete haciendo este tema, bueno, cuando queremos hacer estas nuevas relaciones o estas nuevas acciones conjuntas, que tengamos esa información, que es fácil, que es colaborativo y es una forma de echarnos ojos y de poder hacerlo. Es mapa.quorumglobal.org. Un momento, pero justo una herramienta que es sencilla, bueno, algo concreto. ¿Por aquí? ¿Sí? Vale. Perdón. Bueno. Ahora impresiona un poco. Bueno, yo no quiero soltaros las chapas, pero sí necesito deciros de dónde vengo, de dónde venimos. Venimos del campo de Gibraltar, que el campo de Gibraltar nunca estamos, que el campo de Gibraltar parece que no nos movemos, pero en el campo de Gibraltar llevamos muchos años resistiendo al polo químico que nos envenena, llevamos muchos años resistiendo a la precariedad, llevamos muchos años siendo plusmarca de pobreza, y seguimos resistiendo, y seguimos luchando. Y entonces yo aquí hago una llamada a que nos solidaricemos entre nosotras, a que nos pensemos en plural, desde los pueblos más chiquititos de Extremadura hasta la comarca más chiquitita y más lejana de Galicia, y que construyamos una solidaridad interterritorial. Una solidaridad interterritorial de decir, me preocupa lo que ocurre en la frontera sur, pero también necesito que me preocupe lo que ocurre en mi comarca periférica, porque al final forma parte de un mismo esquema. Forma parte de un mismo esquema, de la necesidad de repensarnos en plural y mirando al sur. Tejerina, esto sobre todo para el público más andaluz, ya nos ha dicho que es que nosotros hay que ver, que es que los niños andaluces no tienen educación. Claro, pero esto es muy importante porque esto nos recuerda la frase de África empieza en los Pirineos. ¿Y si miramos más al sur?
¿Y si construimos más alianzas con África y con América Latina? Con América Latina tenemos muchas trabajadas desde España y desde Portugal. ¿Y si trabajamos ese nuevo frente? Eso como aporte al elemento. Y sobre todo, de verdad, de hecho, veo a Ana por ahí, en Alianza por la Solidaridad, y desde la universidad está la red Repensando África. Me parece que es una cosa que tenemos que trabajar, que tenemos que potenciar, porque es una red muy potente que está haciendo un trabajo increíble, de verdad. Y eso, lo que pido es esa solidaridad interterritorial. Porque el puerto de Algeciras, que nos depreda a nosotros y que depreda nuestro territorio, tributa en Madrid. Y CEPSA y Acerinox tributan en Madrid. Manda nariz.